obstáculos en nuestra vida para ser llenos de Él. Se quiten todos esos obstáculos. Dios quiere ungirnos, Dios quiere restaurarnos, Dios quiere sanarnos. Y Él está trabajando profundamente en nuestros corazones. Porque el Señor está trabajando profundamente en nuestro interior. Está allí haciendo esa obra poderosa en nuestras vidas. Y no solamente en nosotros, sino también en nuestras generaciones el Señor está trabajando. El Señor toma una vida, toma una casa. Él siempre marca allí esa casa. La marca para señalarla para salvación. Para señalarla, para limpiarla, para restaurarla. Él quiere trabajar primero con nosotros y Él empieza a trabajar directamente con nuestros hijos, con nuestras casas, con nuestras familias. El Señor quiere hacer esa obra restauradora. Entonces, hablábamos en los dos temas anteriores sobre la rebelión. El Señor quiere dejarnos bien claro que es una raíz la rebelión, que es una desobediencia a Dios, y la compara allí con un espíritu de adivinación o de encantamiento, porque es como una hechicería. Entonces mirábamos todo desde el comienzo, todo como había iniciado, dónde inició, cómo Satanás allí engrandeció su corazón, anheló ser igual a Dios, se rebeló contra Dios en su interior allí, quitó los ojos del Señor, los puso en él mismo. Y allí como su corazón no se conformó con lo que él tenía y con lo que se le había sido dado y asignado, sino que quería ser más, quería ser como el Altísimo. Entonces, ¿qué hizo? Pervirtió, corrompió su hermosura, corrompió allí los dones que el Señor le dio. Llevamos todo ahí en Isaías 14. Voy a hacer un breve recuento para todos aquellos que no han participado de los dos temas anteriores, pero también lo pueden encontrar ahí en el canal de YouTube de Palabra de Vida, lo pueden encontrar para que los dos temas puedan escuchar, porque es necesario. Mira que Dios quiere erradicar en muchas cosas que obstaculizan las bendiciones de Dios en nuestra vida, y una de ellas es la rebeldía. Una de ellas es la desobediencia, va ligada a la rebeldía. Entonces, hay muchas cosas que Dios, vemos un hijo rebelde y nada que pasa en ese hijo rebelde que no se convierte a Dios, no se vuelve a Dios. Vemos casas que están minadas por la rebeldía, desobediencia. El mundo hoy en día se está llenando de rebeldía porque es la simiente satánica. Entonces, ¿cómo vamos a erradicar? Por medio del Señor Jesucristo. Él es el antídoto, Él es el antídoto. Entonces quiero hacer este pequeño resumen para seguir entrando en materia, en lo que Dios nos tiene, porque el Espíritu Santo quiere hablarnos al corazón. El Espíritu Santo quiere allí a nuestro corazón llenarlo de Él, de su presencia, y hay cosas que Él está sacando de raíz. Entonces miramos como la rebelión allí de Satanás, como en Isaías 14 lo pueden leer después, como el Señor empieza, como Dios muestra ahí. En Isaías 14 le revela al profeta y revela cómo empezó esa rebelión en el cielo, porque Isaías fue el que le fue revelado. Y así como a Isaías le fue revelado, mira tú, tan tremendo, porque no hay un profeta más mesiánico que Isaías. No hay un profeta más mesiánico que el profeta Isaías. Zacarías también fue un profeta mesiánico, pero no hay un profeta mayor, mesiánico, como le fue revelado el Mesías. Pero mira cómo a él también le he revelado allí, le he revelado dónde nació la rebeldía y cómo por medio del Señor Jesucristo, que es el antídoto, nos lleva a la obediencia. Por eso es que nosotros tenemos que adherirnos a Cristo, tomar de Cristo, meternos en Cristo, porque es por Él que toda rebelión sale de nuestra vida y sale de nuestras casas, en el nombre poderoso de Jesús. Cuando hacemos al Señor Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, mira, tú no vas a tener que levantarte a
contender contra nadie. Dios va a sacar la rebeldía de tu casa, va a sacar la rebeldía de tus hijos, vas a tener hijos obedientes, generaciones obedientes a Dios, generaciones humilladas a Dios, sin tener que abrir tu boca, sino someterte al Señor Jesucristo, porque Él se hizo obediente hasta la muerte, se hizo obediente. Si tú lees Filipenses, el capítulo 2, te vas a dar cuenta la humillación y exaltación del Señor Jesucristo. Allí te vas a dar cuenta. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros, introspectivamente, miremos y le digamos al Señor, Señor, saca de mí todo aquello, Dios, que pueda estar allá arraigado en mi corazón, Señor. Que sea rebeldía aún, que sea desobediencia, que sea, Dios mío, cosas adheridas al corazón, al alma. Dios mío, arráncala de mí y arráncala de mis generaciones. Porque es necesario. Entonces, mira, vamos que la rebeldía o la rebelión tiene una base en el orgullo, en una base allí fuerte en el orgullo. Hay que trabajar con eso. El Señor se va a encargar de mostrarnos. Si en nuestra vida hay orgullo, el Señor se va a encargar de doblar todo orgullo de nuestras vidas. El Señor se va a encargar de que ese orgullo sea quebrado, porque esa es una base allí donde se apoya aquí la rebeldía. Pensamos que solamente nosotros lo podemos o actuamos independientemente de Dios como autoridad, o de las autoridades que nosotros sabemos que Dios ha dejado, un esposo, los padres, todo eso. Nosotros miramos las autoridades, no podemos levantarnos contra la autoridad porque esa es sublevación, todo rechazo a la autoridad, toda desobediencia, aunque pareciese que fuese justa, es que es justicia, es que voy a tomar la justicia por mi propia mano, es que me parece lo justo. No cabe tal cosa, no cabe tal cosa, porque eso es tomar justicia por la propia mano y eso se llama rebeldía, se llama rebelión, se llama sedición. Entonces mira, vamos que el primer acto de sedición ocurrió allí en el cielo, o sea que nosotros podemos estar en la presencia de Dios como estuvo Adán y Eva en la presencia de Dios. ¿Y qué sucedió? La serpiente engañó allí a Eva, allí, apeló a ella allí, apeló allá a lo que ella estaba allí guardando en su corazón inmediatamente. Entonces nosotros miramos, hay una responsabilidad en nosotros, hermanos. Hay una responsabilidad en nosotros de que nuestro corazón sea restaurado en todas las áreas. Hablábamos también que somos seres integrales, que Dios nos hizo con seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo sea irreprensible para el Señor, presentándolo al Señor en un culto racional. Nuestra alma, que es conforme a nuestros sentimientos, emociones, nuestra voluntad, también esté sometida al Espíritu, y el Espíritu, que es donde el Señor nos habla, al Espíritu, porque Dios es Espíritu, y solo por el Espíritu podemos agradarle. Es por el Espíritu. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que seamos espirituales, que nosotros como seres espirituales se someta al alma, se someta a la carne, al espíritu, o sea que ya la carne no me va a gobernar, ya la carne a mí no me va a decir qué debo hacer, qué no debo hacer, ya los sentimientos, las emociones a mí no me van a gobernar, es el espíritu va a gobernar, el Espíritu Santo que habita en el Espíritu. Allí, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nos hacemos uno con Cristo, viene junto con Él la obediencia, viene el amor, viene la llenura allí del Espíritu. Empezamos nosotros a caminar una vida donde queremos agradarle a Dios, amar a Dios, servirle. Toda rebelión empieza a salir de nuestras vidas, pero Dios trabaja profundamente para ser el Señor. Que a medida que verdaderamente Dios es el Señor de nuestro corazón, puede ser el Señor de nuestras casas. Todo tiene un orden. Él va a empezar de adentro hacia afuera. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Es de adentro hacia afuera, no de afuera
hacia adentro, como lo pretende hacer la religión. Primero vístete bien, ponte falda larga, quítate el maquillaje, déjate el cabello largo, esto y esto, así, así, y ya todo el resto vamos bien, vamos bien. No, no es así. No es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Empieza el Señor a santificarnos, empieza el Señor a sacar de nosotros todo lo que nos sirve, todo lo que se opone. Porque cuántas cosas se oponen, cuánto nosotros puede guardar el corazón y oponerse a Dios, oponerse a Él, oponerse a lo de Él. Aún palabras que el Señor trae y nosotros puede ser que no entren como entra una palabra de fe o una palabra que dicemos, pero cuando el Señor empieza a trabajar en el corazón, ahí está lo difícil, ahí es donde somos confrontados, pero bendita confrontación de Dios, bendita confrontación de Dios que empieza a limpiarnos, que empieza a lavarnos profundamente. Entonces mira, vamos que el espíritu de rebeldía, esa raíz profunda que viene en la carne, en la naturaleza carnal, de este mundo caído, esa rebeldía es un espíritu silencioso. Trama en la oscuridad, empieza a tramar en la oscuridad, decirte que todo está bien, que no pasa nada, que tú puedes ser independiente, que puedes ser como tú quieres, que anda como tú quieres, vive la vida loca, ande como, haga lo que usted quiera, aproveche la vida. Eso déjele tanta oración allá a las hermanitas allá, las que pueden estar en la iglesia metidas. ¿Tú para qué oras tanto? Tú que estás joven, no, tú vive la vida, no, eso no. Toda esa rebeldía, todo eso empieza y el mundo está lleno de rebeldía, está lleno de un espíritu independiente, fuera del consejo de Dios, no quiere escuchar a Dios, ni puede aún porque no tiene cómo escuchar, no tiene oídos para oír. Por eso el Señor le habla a la iglesia, por eso el Señor está trabajando hoy en día en la iglesia, por eso el Señor en Juan 17 dice, no te oro por el mundo, oro por aquellos que han de creer, oro por aquellos que tú me diste y los que han de creer por ellos. Está, hermanos, yo les digo ahora en adelante, vienen cosas más y más fuertes. Por eso esa palabra viva que dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, es ahora por medio de la fe en Cristo Jesús que nosotros tenemos que tomarnos y asirnos de la palabra de Dios y pronunciar esa palabra no solamente como un dicho aprendido de una jerga religiosa, sino como una vida. Yo en mi casa serviremos al Señor. Tenga que quebrantar lo que el Señor tenga que quebrantar. Derribe el Señor los altares que Él tenga que derribar. Si hay altares están levantados y no los hemos visto, que el Señor lo revele, que el Señor lo revele. Y para eso son los ayunos, y para eso son los clamores, para eso es estar en las vigilias de la noche, porque allí Dios te revela. Y cuando Dios te habla en un sueño y te muestra, mira esto que está pasando, te lleva a la intimidad, te habla en sueños, y vive el Señor que se van a desatar más sueños, se van a activar las capacidades ungidas en tu vida, vas a poder ver más, vas a poder conocer más, el Señor se va a revelar más a tu vida y vas a ver con qué se está peleando en la casa. ¿Qué hay? Altares levantados. Mucho tiempo atrás. Así es, cosas generacionales, mucho tiempo. Vemos entonces que ese espíritu de rebelión es un espíritu independiente. Yo hago, yo digo, yo me muevo, independientemente de Dios. Hoy en día muchos hablan de Dios, pero no están sometidos a Dios, no están sometidos a la vida de Cristo. Porque una cosa es hablar de Dios y muchos tienen la palabra y predican y hacen una cosa y otra, pero salieron de una rebelión o dejaron un hogar destruido allí y se destruyó y se salieron de aquella línea de Dios. Y hablo de hogares constituidos por Dios, porque hay hogares
que fueron un despropósito o fueron un yugo desigual, es otra cosa. Pero cuando el hogar es constituido por Dios y el hogar es dado por Dios, hay personas aún que dicen, no, es que con esta no es o con este no es, y ahora Dios me va a entregar a aquel predicador o aquella predicadora, y sueltan acá y cogen allí y cogen allá. Y entonces se empieza a manifestar lo que dice el Señor en su palabra, que serán como los tiempos de Noé y como los tiempos de Lot, donde se casaban y se daban en casamiento sin temor a Dios. Miramos cómo las generaciones hoy están siendo demarcadas por una raíz profunda llamada rebelión. Y es la rebelión contra todo lo que se levanta contra Dios, contra las autoridades, y se gestan cosas ocultas. Mira, hay consejos ocultos que hacen y que Satanás está allí intentando arrastrar a la juventud hacia esa rebeldía, porque es allí donde él va a tomar toda esa juventud rebelde, todas esas filosofías huecas en la juventud, aquello que les hace ahora tener esa incredulidad marcada en su corazón, que muchos se han levantado en el ateísmo. Se levanta esa rebelión, pero es que está esa raíz allí de la llamada ciencia, como el Señor le hablaba por medio de Pablo a Timoteo. Entonces es tiempo de erradicar rebeldía del corazón, y es por medio del Señor Jesucristo. Y hay que tomarnos, mis hermanos amados, del Señor Jesucristo y hacerlo el Señor real en nuestras vidas. Ya no somos de los que nos mandamos, de los que corremos detrás de lo que nos parece, de lo que hacemos aquí y allá y nos movemos. No, porque si algo demarcaba a la iglesia primitiva era que era sometida al Espíritu Santo, sometida en ayuno, sometida en ruego, sometida allí, tanto que en la lección de Saulo y de Bernabé dice que la iglesia estaba ayunando y que los ancianos allí le vino la revelación cuando ya el Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo dice que se aparte a Saulo y a Bernabé para la obra de Dios. Cómo Dios empezó a hacer esa obra poderosa, una obra poderosa. Pero todo inicia en un corazón, en un corazón. En el corazón, y Dios va a trabajar es en el corazón de la iglesia. Porque el Señor va a arrebatar a la iglesia que no tenga absolutamente ninguna arruga de rebeldía, ninguna mancha de amargura, ninguna mancha de orgullo, ninguna mancha de rebelión, ningún ápice, nada escondido, nada. Venimos de generaciones atrás que, mira, traían idolatría, y la idolatría es una rebelión contra Dios, una desobediencia contra Dios. Levantaban altares. Puede ser que nosotros hemos dejado ya el yeso, hemos dejado las estatuas, las imágenes, pero podemos levantar altares a muchas cosas. Hemos hablado a los hijos, al trabajo, a nosotros mismos. Todo eso lo hemos hablado. El Señor nos ha permitido compartirlo y hablarlo. En la presencia de Dios estamos, y el Señor quiere que nosotros veamos esas características. ¿Por qué el Señor insiste? Porque mire, hermano, yo se lo digo de parte de Dios. Y no lo tome usted livianamente. Pero Dios quiere sacar de tus hijos la rebeldía, de tu casa, de tu corazón la desobediencia. Porque no basta solamente con asistir a una iglesia, cantar coritos, coger la Biblia, leerla 8 veces, si no damos fruto para Dios. Y es un fruto de obediencia, de obediencia, de obediencia. Y Él está trabajando con la iglesia,
con la iglesia, para que el Señor Jesucristo sea el Señor en nuestra vida, sea el Señor, sea el Señor. Es un hijo rebelde, una hija rebelde, cómo se levanta contra ti, cómo lo que tú le digas no importa, cómo se levanta. Sí, muchos hijos se han levantado contra Dios y predican en los altares. Se los digo, hermanos, predican en un altar, ministran, imponen manos y hablan de Dios, pero están insujetos a lo que Dios ha dicho. Tienen relaciones rotas, falta restauración. Hay muchas cosas que se mueven en la iglesia que si Dios nos mostrase más y nos revelase más, quedaríamos nosotros, mire, llorando delante de la presencia de Dios, de todo lo que Dios tiene que ver, de todo lo que Dios tiene que ver. Mire, y esto que está pasando, que Dios nos ha metido a las casas, que Dios está trabajando duro, duro está trabajando el Señor en la iglesia, porque la quiere preparar, porque se acaba el tiempo, mis hermanos, se acaba el tiempo. El Señor está trabajando en nosotros. Suelta lo que tienes que soltar, deja lo que tienes que dejar. Quiero más de tu corazón, de lo que tú querías hacer, de lo que tú pretendías hacer fuera de la voluntad de Dios. Ahora es someternos al Señor, porque el Señor da características de las generaciones rebeldes de estos tiempos y la característica de la generación de Noé. Vamos a mirar las características de la generación de Noé. Es rebeldía en ese tiempo, obstinación, ninguno hizo caso, burla, un espíritu que comparte, o sea, de la raíz de rebeldía se desprende esto, la burla, desafiante, desafía a la autoridad, desobediente. Esa era la generación de Noé. No hacían caso al consejo, se levantaron contra el consejo, no miran la autoridad como autoridad, sino que la miran con burla, como algo ya obsoleto, como algo que no sirve, como algo que está para caducar. Quieren innovar lo innovador. La característica de la generación de escúcheme, mi amado hermano y hermana que está en este momento y los que van a escuchar este audio y todo aquel que está escuchando por la emisora. La característica de la generación de Lot, la sodomía, hermano. Y eso es otra cosa que en esta generación está demarcando ahora. Y lo tenemos que mirar, y lo tenemos que ver y reconocer, que eso es una raíz. De allí de la rebelión se desprendió esa sodomía en la generación de Lot. Rechazo a la autoridad. Vinieron los ángeles, ¿qué hicieron? Intentaron sobrepasar allí y abusar de ellos. Es un abuso a la autoridad, una contaminación a las generaciones, porque dice la palabra allí, que en la generación de Lot, grandes y pequeños. Por eso hoy en día vemos como un niño de 2 años gobierna a una madre, la gobierna, le hace un berrinche y le tiene que allí, le hace su espectáculo y no come si no es con la tablet o no come si no es con el celular. No, hay que pedirle al Señor la autoridad, la sabiduría, porque los niños no nos pueden gobernar a nosotros. Y no con violencia, sino autoridad de Dios. Que tú no mires a los ojos y tú mires a tu hijo y tú mires a tu hija y no, tú te sometes en el nombre poderoso de Jesús. Y empiezas a enseñarle la palabra, y empiezas a sentarlo, a sentarla. Y si hay algo que los dichos de la boca de Dios sanan y la rebeldía, empieza el Señor Jesucristo a llenar los corazones, el Señor Jesucristo a inundar los corazones, a llenarlos. O sea, la sabiduría de Dios allí, y a ubicar, a dar esa vacuna, a darla en el corazón, a vacunar los corazones de los hijos. Debe haber un respeto a la autoridad, y eso es dado por Dios cuando un padre, una madre
se mete con el Señor y hace al Señor su Dios, su Señor, y le obedece al Señor y se somete a Dios, mire, todo empieza a ocupar el orden de Dios, todo empieza a ser puesto donde Dios quiere ponerlo, donde el Señor empieza a poner, Él empieza a ordenar, todas las cosas empiezan a ser ordenadas, empiezan a ser ubicados donde el Señor quiere ubicar. Estamos en este tiempo ahora, la iglesia de Cristo está demarcando ahora un tiempo, Dios le está demarcando el último tiempo. Mira, hay una trompeta que ha sonado en los aires para la iglesia de Cristo. Así como en los tiempos de Israel habían diferentes sonidos de las trompetas. Y los sonidos de las trompetas, uno era para la guerra, otro era para la convocación en el tabernáculo, otro era allí para congregar las familias, otro era allí para congregar allí los líderes, aquellos sacerdotes que venían para congregar a aquellos patriarcas, las cabezas de las casas paternas. Había otro sonido. Así hoy se ha sonado un sonido, hermanos, se lo digo en el nombre de Jesús, para que la iglesia se prepare, para que la iglesia ordene la casa, ordene la casa. Eso me decía el Señor, ordene la casa, ordene la casa. Señor Dios Todopoderoso está trabajando profundamente. Si tú ves fuera, mira, Dios te lo va a mostrar. Si tú ves fuera del orden en tu casa, hijo rebelde, un esposo que no se somete a Dios, mira, mujer de Dios, métete con Dios, ayuno y oración, sométete tú a Dios, métete en el secreto con Dios, métete, mujer de Dios, varón de Dios, tú ves allí un desorden, tú ves Dios te empieza a revelar, métete en el secreto con Dios, ayuno, oración allí en la presencia de Dios y ese clamor, Señor, ordena mi casa, ordena primeramente mi corazón, mi vida. Baja lo que tengas que bajar, sube lo que está muy bajo, Señor, ordena, Señor Dios mío, si tú ves orgullo, Señor, rompe ese orgullo en mi vida, Señor, si tú ves, Señor, que hay rencor de un pasado, de herida, ya no quiero estar más allí, metida en esa prisión o metido en ese rencor del pasado, Señor, sácame de allí, ordena todo, porque yo quiero tu señorío, yo quiero tu orden. Si hay algo que demanda ahora este tiempo y tú tienes que ver las señales, porque si hay algo que Dios muestra son señales, hay señales. Dios siempre habla por señales y debemos estar atentos a las señales de Dios. Hay señales en la tierra, mira, hay señales, como el Señor dejó todas las señales en Mateo 24, las señales se empiezan a dar, cada señal empieza a darse. Como cuando la mujer está con los dolores y le empiezan a dar que las contracciones y de repente le baja un líquido, ya viene la señal de ¿qué? Del alumbramiento, de repente un tapón mucoso, ya viene el alumbramiento, otra contracción, otro dolor, empieza y el Señor siempre asemeja a la iglesia, una mujer que está de parto, los tiempos que se están llegando ahora son tiempos definitivos. Y si hay una señal antes de la venida, del arrebatamiento, de la venida del Señor Jesucristo, de allí, del arrebatamiento de este suceso que nos habla el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses allí. Antes de eso venían dos cosas primordiales. Yo quiero que entremos allí en materia en eso porque el Señor me ha venido dando eso y tengo que transmitirlo a la iglesia y a todo aquel que tenga oído para oír, oiga y pueda estar allí alerta a lo que el Señor trae en este tiempo y quiere trabajar en las casas y en las familias. Miramos allí en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2. Leo en el nombre del Señor, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente
de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, o sea, en ese tiempo. Ahora, cuando él le habla a Timoteo, le habla de los tiempos postreros, y nosotros estamos viviendo los tiempos postreros. Estos son los tiempos postreros. Ahora ha llegado el tiempo. Dice el 3, nadie os engañe de ninguna manera. Mire las señales, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, se manifieste. O sea, ¿quién? El anticristo. Mire el 4, mire las características del anticristo, el cual se opone. La palabra oponer, sinónimo resistir. Y se levanta, que es un rebelde, contra todo lo que se llama Dios o es objeto. La idolatría total hacia este ser. Pero estas dos señales son demarcadas, o sea, demarcadas totalmente. Allí el Señor las demarca por medio de Pablo e insta al pueblo de Dios y dice, el Señor Jesucristo no vendrá hasta que no vengan estas dos señales. O sea, ¿cuándo será la venida del Señor? Cuando se manifiestan señales. Ahora la apostasía está manifestada totalmente. La apostasía se ha manifestado en medio nuestro. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía está por doquier. La apostasía está aún dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. La apostasía está en muchos lugares. Y vamos a mirar qué es la apostasía. La apostasía es abandonar y salirse del camino. Eso es la apostasía. Abandonar y salirse del camino. Perder la naturaleza original que se había tenido. Eso es apostatar de la fe. Apos significa fuera y taxis significa colocarse o posicionarse o oponerse. Desde que está fuera se opone. Esas son cosas dicientes, señalador. Es un texto muy diciente y señalador, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. No se engañe a nadie de ninguna manera, porque el Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga la primera señal, la apostasía, y la segunda señal, el anticristo. Entonces vemos cómo esa apostasía significa rebelión y cómo el anticristo va a ser un ser lleno de rebelión. Se va a oponer a todo lo que sea llamado Dios, se va a oponer a Dios completamente. Y estamos mirando en este tiempo, no hay un mayor auge del ateísmo en este tiempo, de personas que no quieren saber de Dios, que no quieren que nadie las mande, las gobierne, no quieren saber nada de Dios, no quieren someterse a Dios, no quieren nada. Y aún en la iglesia, encubiertamente. Ahorita cuál más mire usted en las redes sociales, y usted ve que fulano, sultano, perencejo, predican, hacen, deshacen, dicen, profetizan. Usted entra al internet y usted no sabe qué escuchar ni qué ver. Hay cualquier cantidad de palabras que si usted no tiene discernimiento, le meten a usted allí gato por liebre, y fuera de eso es una gota de cianuro en un plato que aparentemente pareciese delicioso, pero que al ingerirlo usted, inmediatamente usted va a quedar envenenado, va a quedar contaminado. Desvío total de la obediencia hacia lo establecido por Dios, o sea, hacia la voluntad de Dios. Le confunde, no hay una mayor confusión que en otros tiempos que en este tiempo, mis hermanos. Tenga cuidado con lo que usted escucha, tenga cuidado con lo que usted oye, tenga cuidado. Estaba leyendo y mirando porque el Señor me hacía indagar lo que fue la vida de Elena White y miraba de dónde esta mujer salió de la iglesia cuadrangular,
una iglesia de sana doctrina. ¿Qué pasó con esta mujer? Que esta mujer empezó a oponerse allí al gobierno de la iglesia, empezó a tener unas revelaciones y tuvo más de 1200 revelaciones y escribió más de 1000 libros y empezó allí Satanás a hallar en ella un desvío. Se apoyó en el orgullo y en todo lo que esta mujer tenía, porque creó allí un desvío. Salió de allí, de ese mismo lugar, de la misma iglesia donde habían hombres y mujeres de Dios, escuchando espíritus engañadores. Tomó desvíos y a causa de las supuestas injusticias o de muchas cosas que se hacían. Por eso es que el Señor nos habló primero de lo que es la rebelión, que muchos apoyan una rebelión encubierta porque piensan que las injusticias, como un Robin Hood, Dios no va a aprobar nunca un Robin Hood. Es que yo voy a defender, es que yo voy a hacer y voy a pasar. No, nos sometemos a Dios, nos humillamos a Dios y el Señor es el que hace por nosotros. Es el que da la victoria, Él es el que se levanta. Nunca va a pasar y a tratar de altercar y a tratar de coger el Señor y arrinconar la autoridad para coger y levantar. No, eso no es así. Eso es una rebelión y hay mucha gente que ha salido de rebeliones de iglesias y por eso son secos, son sin vida. Por eso hay lugares que están secos, por eso hay lugares donde no hay palabra, que han quedado en un sequedal porque se rebelaron contra lo establecido por Dios. Dios no apoya la rebeldía, no apoya la rebeldía. Entonces miramos la apostasía, son desvíos. Y otro significado de la apostasía es que abandona su naturaleza original. Y esto es algo muy, muy diciente, porque el abandonar la naturaleza significa que dejó su origen de donde allí estaba basado en lo que Dios dio. Dañó su naturaleza, lo dado por Dios. O sea, todo tipo de rebeldía hacia el corazón y los meten bajo yugos religiosos. Y quedaba yo maravillada viendo allí cómo esta Elena de White, cómo esos espíritus engañadores empezaron a sacar gente de la misma iglesia cuadrangular, empezaron a salir personas para formar, o sea, meterse bajo el yugo de la ley de Moisés. Dejar a un lado el pacto sempiterno del Señor Jesucristo. El pacto sempiterno del Señor Jesucristo. Dejar a un lado el nuevo pacto. Y miramos aquí, dice, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Escuchando, ¿cómo? Escuchando. Por eso hay que tener cuidado con la comezón de oír. Esa comezón de oír, es que yo quiero oír qué dice acá, qué es esto, qué es aquello, voy a pedir consejo aquí, voy a pedir consejo allá, y esa comezón de oír me puede traer a mí un desvío. Es porque la apostasía es un engaño y va a usar boca de engañadores que pueden tener los dones, hermanos, pueden tener los dones activos, pueden tener los dones, pueden profetizar, hacer cosas, muchos, porque dice que se vestirá como ángel de luz, dice la palabra. Tratarán de engañar, si fuera posible, aún a los mismos escogidos. Y si algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Doctrinas rebeldes que apelarán allí a la carne de la persona. Hay doctrinas, hermano, que apelan a la carne, que le dicen a usted, no, pero ¿cómo así? Usted es la hija del rey, usted no puede estar así. ¿Usted por qué está viviendo así? O usted por qué tiene esto, por qué está viviendo esta miseria, o por qué aquello. Empiezan a tratar de apelar a muchas cosas, a pare de sufrir. No,
usted no tiene por qué sufrir, ya todo lo hizo el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos dejó claro, en el mundo hallaréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Vamos a pasar, ¿qué iba a ser un club de 5 estrellas? ¿Al mundo? No. El siervo no podrá ser mayor que su Señor. Vamos a vivir un quebrantamiento. Vamos a vivir. El Señor decía, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Esa cruz es el yo que tenemos que crucificar día tras día. Somos como espíritus de engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, mira, prohibirán casarse. Se levantarán cualquier cantidad, eso lo vemos en muchas religiones, en muchas cosas que se levantan, que prohíben abstenerse de alimentos que Dios creó. Vamos a ver muchas cosas que tú sabes, religiones, situaciones, doctrinas de demonios, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia, recordemos a Pedro con el lienzo, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Muchas de las cosas de las cuales Satanás se aprovecha es de la religiosidad de la gente. Y apela a la religiosidad. Por eso hay que decirle al Señor, límpiame de toda religiosidad, de esa apariencia, de esa hipocresía, porque dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, van a hacer una serie de prohibiciones, que si el día es el sábado o el domingo, que guarde esto, que haga aquello, y le harán pensar a usted que usted tiene que guardar todo lo de los judíos, que usted tiene que ponerse esto, que tiene que hacer esto para agradar a Dios, cuando el Señor nos ha hablado claramente por medio del apóstol Pablo a los gentiles, porque el evangelio de los gentiles le fue dado al apóstol Pablo, para que nosotros como gentiles, que no somos judíos, sino somos gentiles, viniésemos a ser allí adoptados, viniésemos a ser injertados. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tiempo, porque vamos a ver que esa apostasía está por todo lugar está, y es una señal. Ahora, falta la otra señal. Ya falta poco, hermanos, porque usted ve las señales, y si hay algo que tenía y que va a manifestar el anticristo, que se va a oponer, que va a resistir la autoridad de Dios. ¿Y qué sucede? Que eso se está viendo, se está levantando, se está acercando, el misterio de la iniquidad está cada vez levantándose, oponiéndose. La izquierda se está levantando en muchos países donde genera, se lo digo, rebeldía. Hay cosas fuertes que se mueven en la izquierda, hay cosas fuertes. Dios a mí me lo ha hablado, y no porque la derecha sea buena, hermanos. Mira, partidos políticos nosotros no debemos tener, nosotros somos de Cristo, pero también debemos de tener ojos abiertos, oídos abiertos a Dios, y a percibirnos delante de Dios de lo que trae rebeldía, de lo que trae la obstinación, de lo que es la apostasía. Y eso contrarresta, entonces la apostasía contrarresta lo establecido por Dios. Las autoridades, las leyes, las ordenanzas, ahorita se están levantando leyes, hermanos, ustedes lo miran por todo el mundo, leyes, hermanos, que contrarrestan lo del Señor. Las ordenanzas de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra del Señor. Los judaizantes dicen que la Reina Valera, que no se lea, que está contaminada. Mire, yo le digo a usted, el Señor guardó su palabra hasta de incendios, la guardó. Cuando fueron incendiados allí el templo, todo en Roma, cuando hubieron los grandes incendios,
Dios guardó su palabra, guardó los pergaminos, guardó todo. Dios guarda su palabra. Usted no se deje de creer de nadie se deje de creer, no escuche espíritus engañadores. Si usted se sienta frente a un internet, sea porque Dios le diga que tiene usted que ver. Si no, no lo haga, guárdese para el Señor, porque hay veneno por doquier. Hoy en día hay avaricia por doquier. Y espíritus engañadores, doctrinas de engaño, que apelan allí al corazón, a la necesidad. Pobrecita, tú ven, oro por ti, ven, mira, haz esto, haz aquello para agradar a Dios. Y empiezan a sobarle la carne a la gente, allí a tratar, pero no los confrontan. Con lo que el Señor, con la palabra del Señor, con amor, sí, pero la palabra del Señor va a traer una corrección. ¿Para qué el Señor levantó sus profetas antiguo testamentarios? Los levantó para corregir el pueblo, para hacer volver el pueblo a Dios, para hacer que el pueblo corrigiera su camino y se volviera al Señor. Pero ¿qué sucede hoy en día? Vemos profetas por todo lado y apóstoles por todo lado que no llevan las marcas del Señor Jesucristo, sino que andan hablando disparates, andan hablando, sobándole la carne a la gente, no confrontan el pecado, no hacen enderezar el camino del error, no tienen la revelación de Dios en los tiempos que se están viviendo, sino que empiezan a tratar con lisonjas, llevar a cabo algo, una motivación errónea, una motivación equívoca, y muchos profetizan aún fuera de la Biblia, de lo establecido en la palabra. Son tan terribles, hermanos, son tan contaminados que profetizan aún cosas fuera de las ordenanzas de Dios, de las leyes de Dios. En la rebelión, esconden rebelión y motivaciones ocultas. Por eso es que se ha visto tanto descalabro en la iglesia. Hay mucho descalabro y nosotros no podemos cerrar los ojos y hacer como si no pasara nada. Nosotros tenemos que orar, tenemos que clamar, pedirle al Señor, prepara tu iglesia, Señor, Espíritu Santo, hacernos del Espíritu Santo, porque si hay algo que la iglesia en este tiempo ha pecado, ha sido contra el Espíritu Santo de Dios. La iglesia ha pecado, lo ha dejado por los mandamientos humanos, por las formas de los hombres, por las metodologías humanas, por el crecimiento. Empiezan a hacer una cosa, otra, activismo, el loco activismo. Y otros, por la religión, se quedan estancados y no se mueven porque tienen miedo de contaminarse. Cuando el Señor le dijo en el Juan 17, le habló claramente, orando allá al Padre, le dijo al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, que sean guardados en ti, hazlos uno, para que como nosotros somos uno, así ellos mismos sean uno. Le oró para que fuesen guardados del mundo, no para que fueran quitados del mundo, sino para que fuesen luz y sal en el mundo. Pero la iglesia no ha podido ser luz ni ser sal, y usted sabe por qué la iglesia no ha podido ser luz verdadera ni sal, porque Cristo no es el Señor de la iglesia. Porque Cristo no es el Señor, pero si Cristo es el Señor y no otros señores, no otros que se levantan a proclamarse como Dios, como Señor, como que son lo último que salió, no. Se levantan reinos humanos. Hoy en día hay altares prostituidos, altares donde solo se debe quemar incienso a Dios. No se quema incienso solamente a Dios, sino a los Baales. Estamos viviendo los tiempos que vivió allí el profeta Elías. Por eso el Señor nos habló primero de Elías. El Señor nos habló de todo lo que vendría en este tiempo, hermanos. Tenemos que estar nosotros apercibidos.
Espíritu de Elías está ahorita en este tiempo en los restauradores, restaurando el altar a Dios. Y eso es lo que el Señor nos ha puesto a restaurar en las casas, la comunicación con Dios, el meternos en la presencia de Dios, el orar al Señor, el permanecer en la presencia de Dios, restaurando el altar derribado, y que ya no hayan altares a los Baales. Entonces hablábamos sobre que la apostasía es todo lo que va contra, y se ha metido en la iglesia, contra el señorío de Cristo en la iglesia. Todo lo que esté, mire, una iglesia contaminada con apostasía es una iglesia de reino humano, donde todo se hace dedocráticamente, donde todo se hace por concilios humanos, donde todo se hace por ordenanzas humanas y metodologías humanas, donde planifican y hacen allí sus planificaciones para un año y le dicen a una de las personas que tienen que predicar y que no tienen que predicar y la manera como tienen que predicar. Todo eso son gobiernos humanos. El Espíritu Santo no está allí, porque sobra, no le dan tiempo para nada. El Espíritu Santo allí dice, bueno, usted quiere solito, quiere solita, y lo mismo en los hogares. Usted quiere a su manera, bueno, entonces vamos a ver, hasta cuando usted esté humillada, voy a volver. ¿Quiere mi dirección? Lo hará humillada, ya no más. Usted prefirió el hombre, se fue tras los hombres, el gobierno humano, a ver, ¿qué tal te va sin mí? ¿Qué tal te va sin mí allá en esos gobiernos humanos? ¿Qué tal te va sin mí allá metido en esos gobiernos? Hasta que te hastíes del hombre. Y cuando te humilles, entonces te voy a dirigir y te voy a gobernar. Ay, sí, cuando me pidas verdaderamente mi gobierno, el Espíritu Santo de Dios, que gobierne verdaderamente la iglesia. Digamos, como leyes hoy en día en el mundo se están dando ordenanzas, todo como se están entretejiendo hoy en día, hermanos, se está entretejiendo todo lo que el anticristo está a punto de aparecer y está trayendo ese misterio de la iniquidad, leyes que se están promulgando, se están levantando las leyes contra las generaciones, leyes del aborto, se están levantando leyes, ordenanzas, ahí están levantando la política, se está metiendo allí. Está usando Satanás instrumentos. En la iglesia, abuso de los dones. En el mundo, levantando leyes. En la iglesia, en muchos lugares, endiosamiento de los hombres, muchas cosas. En el mundo se están levantando leyes contrarias a lo establecido por Dios. Vemos cómo Chile se debate allí con cosas difíciles, cómo cada vez más va avanzando. Mire, yo le digo, hay una agenda tan satánica, pero tan satánica, hermanos, tan satánica, que están haciendo cosas tan terribles, que todo los que están saliendo de Siria, les están pagando aún a ISIS y todo, están económicamente. Hay gente que es gente de poder satánico en este mundo, porque el mundo está aquí bajo el maligno. Están haciendo que Siria empiecen a salir ISIS, y empieza ese ejército de ISIS a fortalecerse en cuanto lo están suministrando dinero, y están tomando aún y están capturando gente de Inglaterra, jóvenes, y todos, si usted mira ISIS, todos, hay gente, yo le invito alguna vez para que usted mire cómo toman los jóvenes y les lavan el cerebro, y los meten allí, porque ese ejército de ISIS va a ser el ejército de Satanás. Eso va a quedar allí plasmado, el ejército del anticristo, donde va a ser allí la cosa más terrible cual nunca se ha visto, es que Hitler le queda, miren, ni en los talones al anticristo. Por eso es que nosotros tenemos que estar muy despiertos, y Dios empieza ¿en dónde? En nuestro corazón, a sembrar su señorío ahí, el señorío de Cristo, a establecer su reino. Y nosotros, como padres, debemos decir, Señor,
que mi hijo no le sirva a Satanás, que no le sirva al reino de las tinieblas. Yo, Señor Dios mío, te pido, Señor Dios mío, Padre, que tú derribes, Dios mío, toda anarquía en el corazón, Dios mío, de mis hijos, de mi familia. Derribes esa anarquía. ¿Cómo se levanta esa sutileza, ese engaño? En la iglesia el engaño con la avaricia, con la vanagloria, fuera el carácter de Cristo, lejos de los frutos, porque hacen lo que quieren, mandan, suben, bajan, ponen el que quieren, el que les conviene, se mueve por conveniencia en muchos concilios, lugares, y lejos de los frutos. No les interesa el fruto, no les interesa la humildad, no les interesa la mansedumbre, no les interesa absolutamente nada el fruto. Miran es las capacidades, el dinero, lo que han estudiado, todas las cosas así, humanas, el humanismo. Esa comezón de oír hace que las personas empiecen a ser llenas de humanismo, porque se sientan frente a un internet y empiezan a recibir palabras llenas de pensamientos humanos, más no el consejo de Dios, más no la palabra de Dios. Empiezan a recibir sin darse cuenta espíritus de Grecia, que es el espíritu ahí de la idolatría al conocimiento. Entonces, cuando se recibe espíritu de Grecia, no sé, no es que tengo que indagar más, y leen 3, 4, 5 libros, y en cada libro de cada autor viene una perla, puede ser del Señor, algo que esta persona obtuvo de un proceso, de un testimonio, obtuvo de un tiempo con Dios, pero el 80% sus pensamientos, el humanismo, lo que parece, lo que yo creo. Entonces tiene que temer en este tiempo la iglesia del Señor Jesucristo, el pueblo, el remanente que Dios está tomando de muchos lugares y está entresacando. Ese pueblo tiene que meterse en la intimidad con Dios, doblar sus rodillas a Dios, buscar en el secreto la palabra del Señor, indagar al Señor en el secreto, humillarse delante de la presencia del Señor, ver el fruto y no los dones. Ver el fruto y no las capacidades ungidas, porque hermanos, no podemos apoyarnos. Es como quien se apoya en el dinero o quien se apoya en una joya preciosa y no se apoya verdaderamente en cuidar y en valorar lo que se tiene que valorar. Que pedirle al Señor en este tiempo, porque hay una sutileza y un engaño. Mire, este tiempo hay apostasía cual nunca la ha visto, y esa señal de allí ya se cumplió. Y vemos el acercamiento del anticristo, se está sintiendo, hermanos, se los digo de parte de Dios. Yo tuve un sueño y vuelvo y lo repito porque lo tuve, y vive el Señor en cuya presencia estamos nosotros, que yo lo tuve, el Señor me lo mostró ese sueño, y el Señor me dijo se iba a apoyar en los jóvenes rebeldes, que se iba a levantar jóvenes rebeldes cual nunca se ha visto, una rebeldía en los jóvenes, pero cual nunca se ha visto. Se levantaría contra la autoridad, se levantaría. Y lo que le hablo de los que están pagando, hay hombres que Satanás ha cogido como instrumentos y que están apoyando. Abrieron sociedades secretas, hay una sociedad que apoya, hay una sociedad que está apoyando el aborto y le paga, hermanos, le paga a la gente, a las mujeres por abortar, y le paga, hermanos. Mire, hay un programa en YouTube que es lleno de rebeldía, hermano, y se llama La Puya, que es colombiano, pero es una cosa. ¿Y sabe quién? Estuve investigando, y quién apoya y quién les da el dinero a este programa que va contra el gobierno, que va contra las autoridades, y empiezan a buscar muchas cosas para tratar de desprestigiar las autoridades y para que los jóvenes miren las injusticias y empiezan a coger que les arda el corazón de las injusticias, y mire esto y mire aquello, pero es para ponerlos en contra, que es muy sutil la rebeldía,
se apoya en la injusticia allí. Ay, no, qué injusticia, qué injusticia. Y empieza allí el demonio a buscar allí eso, en las injusticias. No, es que yo no soporto las injusticias, este gobierno, eso se llama rebelión. No hay que orar a Dios. Señor, tú pusiste este gobierno, sea como esté, sea como opere mal, tú lo estás permitiendo, porque la palabra en el libro de Daniel, lúcido, no atentó contra Nabucodonosor, y Nabucodonosor era terrible, hermanos. Ni siquiera Daniel obró haciendo una sedición, no se apoyó en sus dones Daniel, ni toda su capacidad. ¿Usted cree que si Daniel no hubiese él hecho un séquito, no hubiese llevado un montón de gente contra Nabucodonosor? Claro que lo hubiera hecho, porque los dones se hubiera apoyado en todo, su conocimiento, su sabiduría. Y inmediatamente, imagínense, hubiera hecho allí levantarse por su fuerza contra Nabucodonosor, pero no lo hizo, no lo hizo. Nunca se fue por el lado apoyándose en las injusticias, pero como si a mí me sacaron del lado de mi mamá a los 14 años, porque Daniel fue sacado siendo un joven. No, esto tenemos que levantarnos contra esto, tenemos que levantarnos. No, él se sometió a Nabucodonosor allí. Si hay algo que usted ve en Cristo Jesús, es la obediencia. Es la obediencia. Es la obediencia. Mire, la obediencia. El Señor hasta lo sumo, entregó hasta su vida. Por eso nosotros tenemos que tener una limpieza tan profunda y el Señor desarraigar tan profundo la rebeldía de nuestro corazón, poder respetar los órdenes de Dios, para poder someternos, para poder nosotros humillarnos delante del Señor y dejar toda justicia al Señor, No tener comezón de oír para saber, ni para indagar, ni para meternos allí allá y empezar a mirar esta palabra, que esta otra, cuando menos estamos recibiendo un pan que viene leudado. Hay que tener mucho cuidado. Y miraba cómo esa sociedad secreta paga por los abortos, tiene los centros de aborto mayores y los está inundando a Suramérica, está pagando, está poniendo para que las jovencitas vayan y encuentren cómo se está llenando de sangre en los países, de sangre inocente. Todo eso está preparando el terreno y ha tomado a los jóvenes, la gente que ha crecido con esa semilla ahí de la rebeldía hacia las autoridades, porque se está moviendo espiritualmente eso. Pero Dios en la iglesia quiere trabajar profundamente para sacar lo que a nosotros nos parece como justo. El Señor quiere sacar todo eso para que nosotros veamos. Porque ¿de dónde sale el desvío? El desvío siempre sale de un corazón que se ha ensoberbecido. Recordemos que donde se apoya la rebeldía es en el orgullo. Y no recibe consejo. Se esconde. Acuérdense que Satanás se escondió y hizo lo suyo por allá, su poca vergüenza, y empezó a traer gente. Mire, la iglesia primitiva, el Señor me permitía ver la iglesia primitiva tan sometida, hermanos, sometida tanto que ellos ni siquiera hicieron sedición, ni siquiera se levantaron contra Nerón. Familias enteras en el circo romano fueron allí muertos, hermanos, fueron allí desmembrados. Y ellos nunca se levantaron contra una sedición. Nunca ellos. ¿Sabe qué hicieron aún? Nerón fue tan capaz de que él cogió y acusó a Pablo, que Pablo había tratado de quemar la ciudad de Roma. Y no fue así, fue el mismo Nerón. ¿Pablo qué hizo? Murió porque sabía que la vida de él estaba sometida a Dios. No tenemos que levantarnos en rebeldía de nadie. Mire, por eso cuando la iglesia participa en protestas, hermanos, eso no es de Dios.
en protestas y en todo, y hay que protestar y hay que levantarnos. Yo escuchaba de pastores que ahorita hay que levantarnos en protesta porque esta cuarentena es una mentira, no quieren dejar abrir los templos, no quieren dejar abrir los templos, pero el amor no era hacia las ovejas, hermanos, porque el que ama a las ovejas las cuida con los recursos que Dios le dé. Porque no importa los recursos, hermanos, no importa. Dios da y Dios da la salida para uno pastorear las ovejas sin necesidad de nada. El Señor pone todo, porque el Señor da las salidas. El que ama, lo que ama a Dios, no se le va a negar por nada, mire, ni por dinero ni por nada. El Señor me enseñó hace mucho tiempo. En mi corazón, cuando el Señor me acercaba a personas que eran de otras iglesias, yo decía, Señor, pero ¿cómo hago? Ellos tienen sus pastores, ¿por qué vienen a mí? El Señor me decía, impártete, hija, yo tengo para darles, háblales, diles, que es que yo no miro como mira el hombre es el que ha separado mi iglesia, el hombre es el que pone allí barreras. Hay pastores que aún se levantan contra una oveja y porque la oveja no esté, mejor dicho, allí subyugada a lo que tiene, entonces inmediatamente la maldicen, inmediatamente empiezan a decirle, hasta son tan capaces de decirle, y le quito el Espíritu Santo, y se lo quito, usted se va de esta iglesia y le quito el Espíritu Santo. Cosas tan absurdas, hermanos, cosas tan delicadas, es división a las familias. ¿Cuántas familias divididas por la religión? ¿Cuántas familias divididas? ¿Cuánta gente dañada? Por eso es que la iglesia no ha podido ser luz. Dice, porque no transmite a Cristo. El Señor me dijo, pastorea todo el que yo te acerque y le dé la oportunidad y se deje pastorear. El que no se deje pastorear, déjalo. Entrégamelo a mí. Y así he hecho, hermanos. Desde que el Señor me enseñó y el Señor ha hecho restauración de muchas familias, liberaciones, personas de parte de Dios, porque es Dios el que lo hace, es Dios. Y nunca malinterprete los testimonios que nosotros de pronto con mi esposo y yo podemos darle a ustedes. Es Dios el que lo hace siempre, siempre es Dios. Y nosotros nunca llevamos el pueblo a nosotros, sino a Dios, porque es que el pueblo es de Dios y el pueblo le pertenece a Dios. Nunca la iglesia le pertenece al pastor, nunca. La iglesia es de Cristo, porque es Cristo el que entregó su vida, el que entregó su sangre hasta la última gota de sangre. Entonces, cuando el Señor empezó el Señor a restaurar, porque muchos mi pueblo anda como ovejas que no tienen pastor, pero el Señor va a recoger a todas sus ovejas y va a poner pastores que las apacienten con ciencia y con inteligencia, pero no de este mundo, sino de Dios, es de Dios. Por eso hay que someternos a Dios y a las autoridades puestas por Dios, las que son respaldadas por Dios, y hay que tomar eso en cuenta, Tuve respaldo en una vida, mira, sométete y teme a Dios, porque ahí está Dios, hay que temer, hay que mirar los frutos. Si tú ves fruto, si tú ves ahí autoridad, empieza a obedecer a Dios, métete bajo la cobertura de Dios, porque empezarás a ver grandes cosas, porque estás metido bajo Dios, bajo el Espíritu Santo de Dios. Y después seguiremos con el estudio cuando el Señor lo permita, que hay mucho más aquí en adelante que el Señor me ha transmitido. Vamos a orar y lo dejamos hasta este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, damos gracias, Señor Dios mío, por este tiempo, Padre. Gracias, Señor Dios mío, porque nos habla, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Yo te pido que selles, Señor Dios mío, selles, Padre mío, el corazón de tus hijos, de tus hijas, Señor. Que les guardes, que les protejas, Señor, y que esta palabra no les vaya a ser arrebatada, Dios mío. Que ellos sepan discernir qué pan comer, qué alimento comer, porque la internet, Dios mío, Padre, es como, Señor Dios mío, un buffet allí servido, pero muchos de esos alimentos, Señor, vienen, Padre mío, con mezclas, vienen, Dios mío, con cianuro,
vienen, Dios mío, con virus, Dios mío. Hay virus por doquier, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque las cosas naturales nos hablan de las cosas espirituales. Ayúdanos, Señor Dios mío. Encamínanos en tu palabra por medio del Espíritu Santo que dice, tú lo dejaste para llevarnos a toda verdad. Es el Espíritu Santo, por eso queremos asirnos más y más del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Tomémonos, amados hermanos, del Espíritu Santo de Dios. Que el Señor está presente. El Señor está presente. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Bendigo, Dios mío, a todos tus hijos, tus hijas, en el nombre poderoso de Jesús. Sean guardados, sean hallados, Dios mío, guardados de toda enfermedad, guardados, Dios mío, de enfermedad espiritual y natural. Protégelos, cúbrelos con tu sangre. Los hogares ordenados, restaurados, el amor restaurado, Dios mío. Que se vaya todo desamor y que venga el orden tuyo cada vez más, Señor. Un orden tuyo, Padre, que el corazón de los hijos se vuelva a los padres, de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, Señor. Llévanos cada vez más, Señor Dios mío, a la restauración tuya, lo que tú estás haciendo en este tiempo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tus palabras. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendito y alabado sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Escuchamos esta alabanza.